México, con solo 43 años de ser independiente, estaba en quiebra. Había guerras, deudas y un país agotado. Pero aún así, algunos decidieron traer un imperio real europeo completo al país. Palacios, bailes, uniformes, fiestas y un protocolo importado. Todo debía verse elegante, civilizado, poderoso. Mientras algunos brindaban bajo candelabros, otros apenas tenían con qué comer. Este no es un video sobre fechas ni héroes. Es un video sobre cuánto cuesta el lujo y quién termina pagándolo. Hoy te voy a contar 5 historias reales del Segundo Imperio Mexicano. 5 escenas de lujo, contrastadas con la miseria que la sostuvo. En 1865, el castillo de Chapultepec volvió a encenderse como nunca antes. Esa noche, Maximiliano ofrecía un banquete para diplomáticos europeos. Los republicanos juaristas, por supuesto, no estaban invitados. El banquete ya era un símbolo político. México ha sido convertido en un imperio europeo. Entre los asistentes se encontraba el mariscal Francois Bazaine, jefe del ejército francés en México. Levantando su copa junto con Maximiliano, brindaban por ser los amos y emperadores de México. Y el emperador y su esposa recibían a representantes de Francia, Austria, Bélgica, España y los estados alemanes, acompañados de sus esposas. El castillo de Chapultepec lucía hermoso, esplendoroso, glorioso. Ya era toda una corte europea en México. Los salones estaban iluminados por candelabros importados. Se servían vinos franceses en porcelanas europeas, mientras una orquesta formada por músicos del ejército imperial interpretaba valses vianeses y fragmentos de la ópera francesa. Pero no todos brindaban con la misma tranquilidad. Algunos diplomáticos, más sobrios, sabían que lejos de Chapultepec, el imperio apenas se sostenía por la presencia militar francesa. Uno de ellos, según relatan crónicas posteriores, susurró durante la cena: «Es el baile más elegante de una casa en llamas». La tensión se hizo evidente cuando se mencionó en voz baja el costo del mantenimiento imperial. Maximiliano, incómodo, cambió de tema y pidió que la música subiera de volumen. Los violines obedecieron, pero el gesto no pasó desapercibido. Doña Gervasia se cubrió el rostro con su abanico para ocultar una risa burlona, mientras que doña Pascualina hacía lo mismo, inclinaba la cabeza para no ser vista. Don Fortunato, nervioso, se quemó los labios con su cigarro al escuchar el comentario, ya que su poder dependía del imperio. Carlota, siempre atenta al control de la imagen, ordenó un brindis para silenciar los rumores. «Vida larga para el nuevo emperador mexicano y para el imperio». Las copas chocaron, pero solo a unos kilómetros, soldados imperiales llevaban semanas sin recibir su paga. Algunos ya habían vendido partes de su uniforme para comprar comida. Esa misma noche, en los cuarteles no hubo música, solo fogatas improvisadas y ollas con tamales viejos, pozole casi sin granos, frijoles con más agua que granos, nopales marchitos, chiles que no enchilan y champurrado amargo. El banquete terminó entre aplausos, pero la guerra no. Mientras dentro sonaba un vals vianés, afuera del castillo los soldados mexicanos eran reclutados a la fuerza y el país seguía dividido. Esa noche, Chapultepec brilló
pero fue un brillo prestado. El castillo brillaba, pero la cuenta lo estaban pagando otros. Mientras en Chapultepec se brindaba con vino francés, en el corazón del país otro escenario mostraba el verdadero costo del imperio. En 1865, varias haciendas fueron utilizadas para financiar a la fuerza la vida cortesana imperial. Una de ellas, ubicada en el centro del país, pertenecía a la familia de la Barrera, una antigua estirpe criolla que había sobrevivido virreinatos, guerras y gobiernos hasta la llegada del imperio. Esa noche, en el salón principal de la hacienda, se organizó un baile en honor al emperador. Los grandes terratenientes brindaban bajo techos altos, rodeados de espejos, candiles y retratos familiares. El baile lucía de gala, pero el lujo era frágil. Horas antes, don Clementino Montesgordo, administrador de la hacienda, había recibido la orden: entregar grano, ganado y dinero para el sostenimiento del imperio. No había negociación, era una contribución obligatoria. Esa misma tarde, en los campos, los peones fueron informados de que no habría pago. El argumento era simple: el imperio necesita sacrificios. Uno de ellos, un caporal conocido como don Eusebio Espiridión, protestó. Pidió que al menos se respetara el salario prometido. La respuesta fue inmediata. Esa noche, mientras sonaba la música en el salón, don Eusebio fue llevado a una bodega. Le arrancaron la camisa, le untaron el cuerpo con pegamento y lo cubrieron con plumas de ave. No hubo juicio, solo silencio. Durante el baile, doña Cornelia Méndez comentó en voz baja que la hacienda estaba extrañamente tranquila. Don Abundio, uno de los propietarios y dueños de la vida para los peones, respondió sin dejar de sonreír: cuando el imperio ordena, el campo obedece, señora. Al amanecer, el baile había terminado, las copas quedaron vacías, pero la hacienda también. Los graneros estaban saqueados, los campos sin manos para trabajar. Y don Eusebio no volvió a verse jamás. El imperio había celebrado otra noche más. La ruina, en cambio, se quedaría por años. Si Chapultepec representaba el sueño europeo del imperio, el Palacio Imperial de la Ciudad de México era su escaparate. En 1866, el antiguo Palacio Nacional fue adaptado para recepciones imperiales. Ahí se organizaban recepciones diplomáticas destinadas a convencer a la capital que el imperio había llegado para quedarse. Aquella noche, el salón principal estaba lleno, vestidos largos, uniformes bordados, con decoraciones extranjeras. Una orquesta interpretaba polcas y marchas europeas, mientras la élite capitalina giraba bajo lámparas de gas. Pero la fiesta no duró. En pleno baile, Fabrizio Cuellar, un edecán imperial, se acercó a uno de los ministros. No levantó la voz, solo le entregó un papel doblado. El rostro de don Aurelio García permaneció serio, pero sus manos se tensaron. El mensaje era claro: 3 pueblos cercanos a la capital se habían levantado en armas contra el imperio. Las contribuciones forzosas habían encendido la rebelión. La música continuó unos segundos más. Luego, sin explicación oficial, la orquesta se detuvo. Algunos invitados pensaron que era parte del programa. Otros comenzaron a murmurar. Doña Felipundia Arevanain exclamó, ofendida, que era indecoroso interrumpir el baile por asuntos del campo. Un diplomático europeo, Francois Alexander, respondió con ignoría: el campo siempre termina entrando al salón, señora. Pocos minutos después, varios oficiales abandonaron discretamente el palacio.
sus carruajes partieron corriendo rumbo a los cuarteles. Los invitados restantes fingieron que no había pasado nada. La música continuó, pero ya nadie bailaba igual. Esa noche, el Palacio Imperial volvía a llenarse de música y al mismo tiempo de presagios, porque mientras dentro se sostenía la ilusión del imperio, afuera la ciudad comenzaba a escuchar el eco de su caída. Para 1866, el imperio ya no se derrumbaba solo en los campos y los cuarteles. También comenzaba a quebrarse en los salones cerrados. Carlota de Bélgica pasaba largas noches despierta en el castillo de Chapultepec. Las recepciones continuaban, pero los brindis sonaban forzados. Una noche, mientras Maximiliano estaba fuera del castillo, entregado a las francachelas con bellas indígenas y jóvenes, Carlota revisaba correspondencia llegada desde Europa. Entonces, una carta cambió el tono del salón. No estaba firmada, solo advertía: Francia no sostendrá el imperio para siempre. Llegó el tiempo de la retirada. Carlota cerró el sobre con lentitud. Sabía lo que significaba. Desde hacía semanas circulaban rumores. Napoleón III retiraría las tropas. El respaldo europeo comenzaba a desmoronarse. Angustiada y temblando, pidió que cerraran las puertas, que nadie interrumpiera. Según testimonios de la época, Carlota comenzó a desconfiar incluso de su propio séquito. Probaba el agua antes de beberla. Ordenaba cambiar los platos. Una dama de compañía notó que la emperatriz hablaba sola mientras caminaba en los pasillos. Otra aseguró que pasaba horas mirando la ciudad en silencio. Mientras tanto, Maximiliano evitaba las decisiones difíciles. Seguía confiando en promesas que no llegaban. Esa noche no hubo baile, no hubo música, solo el sonido del viento golpeando las ventanas del castillo. El imperio seguía en pie, pero por primera vez su caída ya se sentía dentro de Chapultepec. Para principios de 1867, los salones del imperio ya no resonaban con música, resonaban con ausencias. Las recepciones se cancelaban sin explicación. Los diplomáticos europeos habían partido. Los generales discutían en voz baja. Francia había ya retirado sus tropas. Sin anuncios solemnes, sin despedidas, el imperio quedaba solo. Maximiliano insistía en mantener la etiqueta. Aún ordenaba cenas formales. Aún vestía uniforme completo, como si el ritual pudiera sostener lo que la política ya había abandonado. Pero los salones estaban vacíos, las mesas servidas no tenían invitados. Carlota ya no estaba. Había partido a Europa en una última misión imposible: pedir ayuda a quienes ya habían decidido mirar hacia otro lado. En la ciudad, la guerra avanzaba. Los rumores entraban antes que los mensajeros. Querétaro se cerraba como una trampa. Una noche, Maximiliano cruzó solo el salón principal del castillo, el mismo donde meses antes sonaban polcas, valses y aplausos. Caminó entre espejos que devolvían su imagen multiplicada, borracho de angustia. Lloraba, reía, gritaba, celebraba. Mientras se quebraba, gritaba su derrota. Un emperador rodeado de reflejos y de nadie más. Poco después, abandonó definitivamente y para siempre el castillo. El imperio terminó como había empezado, imitando las formas europeas en una tierra que nunca lo aceptó del todo. No hubo un último baile, no hubo música, solo salones vacíos. Así terminó el imperio más caro de México, no con una batalla en los salones,
sino con silencio, abandono y espejos vacíos. Si esta historia te ayudaron a ver el pasado de otra forma, suscríbete. Aquí no hablamos de fechas muertas, hablamos de poder, excesos y de quién siempre paga la cuenta. Déjame un like si te gustó el relato y cuéntame en los comentarios qué otra época de México te gustaría ver. Porque los imperios no siempre caen con cañones, y del segundo imperio mexicano solo quedan las tumbas, donde ahora descansan sus hermosos lujos y sus emperadores.